La Ouija. A continuación leeré un diálogo. La Ouija es un juego. Su nombre procede de la unión de dos palabras, oui en francés y ja, sí en alemán. Ah, ya sé qué es la Ouija. Todo el mundo ha hecho espiritismo alguna vez. ¿De verdad crees en esas cosas? ¿Y por qué no? Esas cosas, como tú dices, son formas de energía que pueden comunicarse con nosotros y solo necesitan que se les abra una puerta para poder hacerlo. La Ouija es una de esas puertas. Este diálogo, tomado del filme Ouija de Juan Pedro Ortega 2004, se ha dado miles de veces en realidad y en la ficción, en reuniones juveniles. Este pasatiempo ha causado grandes desgracias y ha marcado vidas, de eso no cabe ninguna duda. Se realiza sobre una tabla en la que aparecen escritas las letras del alfabeto y los números en círculo, y algunos monosílabos como sí y no, y la palabra adiós. Sobre esa tabla se coloca un objeto, a veces conocido como planchete, con distintas formas, triángulo o corazón, o un vaso, que es sin duda un método más rudimentario. La tradición popular supone que, en ese momento, se plantea la ingenua pregunta: Espíritu, ¿estás allí? Entonces el vaso o la moneda o el objeto que se utilice como marcador o guía, apenas tocado por las personas reunidas, irá moviéndose de un lado a otro, configurando palabras y frases y, en teoría, respondiendo a las invocaciones y preguntas de los asistentes. ¿Qué hay de verdad y de mito en este mal llamado juego? Algunos científicos han tratado de investigar qué ocurre en la mente de los participantes en una sesión de Ouija. Se habla de inconsciente colectivo o de un efecto ideomotriz descubierto por William Carpenter en 1882. Son movimientos musculares de origen mental independientes de la voluntad. Carpenter aseguraba que esta fuerza era también la que movía las varillas del Saori o los péndulos radiestéticos. También hay científicos que hablan de energía residual, de un cierto tipo de fuerza que tendríamos los seres orgánicos y curiosamente también los inorgánicos. Se trataría de una energía que podría permanecer o ser sentida por los seres vivos o se impregnaría en los objetos y ambiente. Lo cierto es que muchos de los participantes en sesiones de Ouija no vuelven a ser los mismos. Algunos hablan de sucesos extraños, otros simplemente terminan enganchándose y esperando más de los muertos que de los vivos. Solo hay que echar un vistazo a las noticias y leer algunos titulares. 16 de noviembre del 2005. Psiquiatras y psicólogos examinarán a 25 alumnos del Colegio Clemente Chávez en San Martín, Perú, tras sufrir trastornos después de realizar una sesión de Ouija. Se habla de crisis de histeria colectiva. El drama de Cañitas. Ocurrió en mayo de 1982 en el número 51 de la calle Cañitas, en México. Un grupo de 14 muchachos decide entretenerse con una vieja tabla Ouija. Se trataba de un pasatiempo un tanto trivial, casi entre bromas. Una chica, cuyo novio había muerto al parecer en un accidente de tráfico, pregunta por su espíritu. ¿Qué necesidad había de ponerse en contacto con ese joven? Se asegura que una anciana les advirtió que ya hubo alguna otra tragedia relacionada con el espiritismo en ese mismo bloque de edificios. Les rogó que no hicieran nada después de las 7 de la tarde. A las 9 de la noche, aquellos muchachos, atraídos por todas las prohibiciones, empezaron su sesión. Así comienza su tragedia. Según el informe policial, uno de los jóvenes empieza a hablar con voz desconocida. Uno de los jóvenes empieza a hablar con voz desconocida y en un lenguaje que nadie comprende, con voz gutural, y comienza a golpearse contra las paredes hasta deformarse la nariz y los pómulos. Con la cara ensangrentada dice: «Yo no soy el novio de tu puta madre». Al tiempo, el tablero deletrea esas mismas palabras continuamente. El vaso revienta y los episodios terroríficos suceden. Una de las personas que estaba en aquella sesión de Ouija se convirtió después en un famoso divulgador de estos asuntos. Se llama Carlos Trejo y explicaba así su trágica experiencia
a través de los micrófonos de Milenio 3. Todo comenzó con una mentira, porque el novio de esa muchacha no había fallecido y no había tenido ningún accidente. Contactar con él era completamente ridículo. Cuando ella trató de contactar la Ouija, comenzó a insultar, a agredir, a ponerse violenta, y a una de las personas que estaba jugando se le pusieron los ojos en blanco. Se le salía la lengua, hablaba en otro idioma, la temperatura de la habitación bajó dramáticamente. Era una situación muy fuerte, muy agresiva. En esos momentos aquel muchacho se echó hacia atrás, comenzó a tener convulsiones. Empezamos a rezar y a echarle agua bendita, y de repente él vomita y cuando reacciona no sabe qué estaba pasando. Carlos Trejos asegura que aquella misma noche, cuando todo parecía que había pasado, a las 4 o las 5 de la mañana empezó a notar que algo se subía a los pies de la cama, como si se tratara de un perro o un animal. Yo pensé que estaba sugestionado y salí de la cama, salí al patio a fumar un cigarrillo y volví a la habitación, pero de nuevo sentí esa presencia y en ese momento abro los ojos y veo un monje frente a mí, con intenciones agresivas. La cama empezó a vibrar muy fuertemente. Llamaron a un sacerdote que trató de exorcizar la casa. Cuando estaba realizando el ritual y el rezo, una bola de aire comenzó a desplazarse por toda la casa hasta que rompió todos los cristales y todo el mundo se quedó impactado cuando se comprobó que la Biblia que había estado utilizando el sacerdote se había quedado manchada de sangre. Tristemente, el sacerdote falleció ese día, resbaló y se desnucó por la noche. Los muchachos, acosados por aquellas presencias, trataron de buscar una solución. La cura que se les sugirió era de origen azteca, con distintos elementos naturales y algunos elementos cristianos. Les recomendaron rezar el Salmo 91. No tendrás que temer del terror de la noche. Es una oración que se utiliza habitualmente en los exorcismos. Seguramente fue un error intentar dar con ese ser que moraba en la casa. Cuando hicimos ese exorcismo, efectivamente se manifestó. Ya lo podíamos ver físicamente. Era una sensación durísima. Volvieron a reventar los vidrios. Era una cosa impresionante. A partir de aquellos rituales, al parecer, la casa volvió a tranquilizarse, pero en 1986 supieron que aquel ser al que habían invocado 4 años antes iba a volver con intención de seguir matando a los que habían vivido aquella experiencia. En aquella fecha, un investigador quiso saber qué había ocurrido allí y llamó a algunos de los participantes. Decía que su situación era dramática y que deseaba hablar con ellos. Nunca llegamos a hablar con él. Se estrelló con el coche, aparentemente se quedó sin frenos y el parabrisas lo degolló. Así se fueron completando las muertes hasta 14, entre ellas, desgraciadamente, la madre de mis hijos, dice Carlos Trejo. Simplemente fue adelgazando, no se sabía qué le ocurría, le hicieron muchísimas pruebas de cáncer, de leucemia. Se recuperaba si entraba en una iglesia, volvía a recaer. Fue un juego entre la vida y la muerte hasta que falleció, y así ocurrió con todos mis amigos. Carlos intentó estudiar el fenómeno más por temor que por valentía y quiso comprender qué había ocurrido. Fui con una persona a aquella casa y estando allí comenzaron a cerrarse las puertas, bajó la temperatura, había un olor fétido y se volvió a dibujar la figura de aquel ser. Siempre era la misma figura. Debajo de esa casa, según Trejo, se encuentra un cementerio de los monjes de Tacuba, de la época azteca. Allí hubo un templo de sacrificios humanos. Al parecer, aquella casa fue construida sobre ese cementerio de monjes y es posible que allí se albergara alguna congregación de la Santa Inquisición. Cuando hicimos excavaciones, encontramos tumbas de esas gentes. La posibilidad de que contactáramos con esos seres en el momento en que podían estar esperando manifestarse pudo haber propiciado todo lo que ocurrió. Se han llevado a cabo 1000 investigaciones en torno a este caso, pero para las autoridades son sucesos comunes, un coche que se queda sin frenos, un accidente, una enfermedad. No es un caso del que uno se sienta orgulloso, asegura Carlos, porque se sufre mucho cuando tratas de explicarlo y no te creen. La situación se fue complicando hasta que falleció mi esposa.
Decidí alejarme de aquella casa porque sabía que había algo que yo no entendía y que no podía comprender. Toda mi vida de ilusión y de amor se había destruido. Estaba desesperado. ¿Es esto lo que puede ocurrir tras aparentemente una inocente sesión de Ouija? Carlos Trejo probablemente puede dar un consejo al lector. No tienes que arriesgarte con esas cosas que no vale la pena. Uno puede jugar con esa tabla y puede que no suceda nada. El problema es cuando contactas con algo y ese algo es agresivo o es un ente negativo, con intención de causar daño. Ese es el peligro. Para hablar con los otros. Los antiguos egipcios utilizaban un elemento singular para ponerse en contacto con sus antepasados. Se trataba de un anillo atado a un hilo que bailaba sobre un tablero en el que se disponían diversos símbolos, mediante los cuales se suponía los muertos deletreaban sus mensajes. También se dice que Pitágoras en el año 540 a.C. usaba un objeto parecido en su círculo filosófico. Utilizaba una tabla mística que se movía con una especie de ruedecillas y hacía símbolos que el filósofo interpretaba después a sus alumnos, asegurándoles que se trataba de revelaciones de los muertos. En la Biblia se recogen algunos pasajes en los que se prohíbe invocar a los espíritus. Por ejemplo, en el primer libro de Samuel se dice que el rey Saúl recurrió a una mujer para conjurar el espíritu del difunto profeta Samuel y fue castigado por Dios. Saúl se disfrazó vistiéndose otras ropas y se fue acompañando de 2 hombres. Llegaron de noche a casa de la mujer y él le dijo: adivíname el futuro por medio de un espíritu y evócame al que yo te diga. Las primeras formulaciones de la Ouija se llamaban planchetes. Era el método antiguo, antes de que se difundiera el tablero actual. Las primeras planchetes fueron una especie de pequeñas canastas que estaban atravesadas por un lápiz. Con ellas, el médium, después de concentrarse, hacía de mediador de los espíritus y escribía en un papel el mensaje que estos presuntamente le transmitían. Era, en realidad, un método parapsicológico de escritura automática. Ese instrumento evolucionó convirtiéndose en lo que hoy conocemos propiamente como planchete, palabra francesa que significa tabla o tablilla. Se trata de una pequeña plancha de madera con forma de corazón. En uno de los extremos de la planchete hay un agujero donde se introduce un lápiz y en la base hay una especie de ruedecillas que permiten que esta guía se desplace sobre un papel, en una mesa o en algún lugar fijo. Así, el medium puede escribir los mensajes que supuestamente le transmiten seres o entes que no se hallan en esta dimensión. El reclamo que los comerciales escribían para vender estas planchetes rezaba: intente mejorar el presente y su futuro será más brillante. Las instrucciones decían que había que poner una tabla en las rodillas de una dama y de un caballero, y la guía o planchete con forma de corazón encima de ella. Cualquiera de los dos, después de concentrarse, podía hacer una pregunta y el mecanismo contestaría rápidamente, escribiendo sobre un papel la respuesta. Pero estos artilugios poco a poco fueron desapareciendo, ya que los mensajes que escribían eran ininteligibles la mayoría de las veces. El papel se movía, el lápiz se desplazaba o se trababa, las frases se superponían. Por todo ello, el mecanismo fue evolucionando hasta convertirse en lo que hoy conocemos como el tablero Ouija. La tabla de la Ouija, a la que también se llamó el telégrafo de los muertos, fue inventada por William Isaac Hull, que la comercializaron en 1889. Como reclamo, en las cajas que contenían la Ouija se decía: la Ouija conoce todas las respuestas. Extraña y misteriosa, sobrepasa en sus resultados la lectura de la mente y la clarividencia. Tan explicable como la magia, la Ouija le hará sentir lo que usted nunca ha experimentado. En definitiva, se vendía casi como un juego, un entretenimiento. Durante las 2 guerras mundiales, la Ouija fue muy utilizada por las mujeres que habían perdido a sus maridos en combate. Ante la muerte de sus esposos, muchas desesperaban y acudían a otro tipo de métodos para intentar contactar
con sus espíritus. En 1996, la empresa fabricante de juguetes estadounidense Parker Brothers compró los derechos para la comercialización del tablero. Se fabricaba con todo tipo de motivos decorativos, dibujos relacionados con Halloween, paisajes de lugares misteriosos, pirámides energéticas e incluso se realizaron tablas cuyo motivo principal era el diablo. Desde entonces, se calcula que se han vendido más de 25 millones de ouijas en Europa y América. Pero la tecnología también ha llegado a este presunto método de contactismo y hoy en día es muy común la ouija por ordenador. Se le hace la pregunta a la máquina y un objeto se mueve en el tablero del ordenador y ofrece algunas respuestas. Normalmente y naturalmente ofrece respuestas programadas por los individuos que mantienen el negocio. Jugar con fuego. Es un verdadero misterio. Naturalmente hay farsas y fraudes, como en todo lo relacionado con los aspectos desconocidos que tratamos habitualmente, pero no se pueden ignorar hechos y acontecimientos que han marcado la vida de muchas personas. Son frecuentes las historias de amigos y conocidos que hablan de estas experiencias, en general traumáticas y desagradables, y son tan frecuentes que hay que admitir que se produce una reacción independientemente de su procedencia o su origen. El caso que narraba anteriormente el parapsicólogo Carlos Trejo recuerda la desgraciada experiencia de Estefanía Gutiérrez Lázaro, una joven de 18 años de Vallesca, Madrid, que murió tras una sesión de ouija. Al parecer, se rompió la tabla, había humo en el vaso y la muchacha daba alaridos con una voz distinta a la suya. Tenía los ojos en blanco y se golpeó repetidamente hasta que falleció. Es una descripción muy parecida a la del joven en aquella casa de México. En Granada hay un edificio que hoy ocupa la Cruz Roja. Este edificio está situado en la cuesta de Escoriaza. En los años 40 del siglo pasado era una fábrica de telas. Ya entonces se decía que ocurrían hechos insólitos y que en ella habitaba un espectro que vagaba por el jardín. Cuando la fábrica se cerró, los mayores prohibían a los niños jugar en aquel lugar y les advertían que no entraran, sobre todo en el desván. Algún vecino aún recuerda cómo, siendo niño, desoyó las órdenes de sus padres, se atrevió a traspasar el umbral de esa puerta y pudo observar una especie de esfera flotando en el aire e irradiando un fulgor blanco. Además, en aquellas naves se oían golpes, los muebles se movían y cambiaban de sitio sin que nadie los tocara. En 1950 se derriba finalmente la fábrica de telas y en su solar se construye un hospital y una leprosería. Es un edificio gris que, al ponerse el sol, se torna aún más tenebroso. Al parecer, allí se produjo una muerte trágica. Entre otras cosas, este fue el detonante de los supuestos fenómenos paranormales que se han producido allí desde entonces. Un accidente de circulación en el año 1989, la muerte de un voluntario de la Cruz Roja, el intento de contacto por parte de sus amigos a través de la ouija y, por fin, los fenómenos poltergeist casi siempre alrededor de la taquilla de ese compañero fallecido. Esta secuencia recuerda el famoso caso de Serler, un apartado cuartel de montaña, una luz, una muerte, 7 soldados muertos y a partir de entonces, en un cuartel de montaña bastante tenebroso, las taquillas se abrían y se cerraban y alguien lo empeoró todo cuando hicieron una sesión de ouija en aquel lugar. A veces estas sesiones son como detonantes, ocurren hechos incomprensibles y a veces el remedio es peor que la enfermedad. Eso ocurrió en la localidad valenciana, después de una sesión de ouija a la que asistieron algunos escolares. Al principio, según contaba nuestro corresponsal Francisco Contreras, solo se oyeron en la casa de uno de los participantes pequeños golpes en tabiques, techos y muebles. Posteriormente, los ruidos se hicieron más intensos, eran fuertes golpes, repetitivos, contundentes y se observaron movimientos de pequeños objetos en las estanterías del salón y de las habitaciones. Incluso los juguetes parecían cobrar vida propia. Se llegaron a materializar gotas de agua. Según declararon los residentes, la situación llegó a ser
insostenible y el 19 de junio de 1999 tuvieron que llamar a una patrulla de la policía local, quien constató toda esta fenomenología. Lo más sorprendente es que después, durante la madrugada del 19 al 20 de junio de 1999, con 2 periodistas como testigos, realizando un reportaje de televisión para el Canal 9, para el programa Punto de Mira, pudieron ver cómo las paredes sonaban solas y los objetos se movían como impulsados por manos invisibles. De todo ello quedó una parte policial que había pasado a los archivos de la historia de la parapsicología española. De estas páginas solo podemos advertir que estos juegos pueden desembocar en situaciones terribles, y no se trata solo de visiones, ruidos o movimientos de objetos que no se deberían mover. En México, en 1977, un niño de 13 años solía jugar solo a la Ouija. Era un niño con algunos problemas familiares y frecuentemente se encontraba solo o en una situación de semiabandono. Según los expertos, jugar solo a la Ouija es el último umbral. En ese caso significa que el tablero se ha apoderado del individuo y éste se ve atrapado en una obsesión, instado a consultarlo constantemente. Ese niño dejó una carta a su madre sobre el tablero, diciendo que había llegado la hora y que sus amigos de un extraño planeta llamado Sonolculclo le habían dado todas las instrucciones para viajar a su mundo. La forma de viajar era lanzarse desde un 9º piso donde vivía. El cuerpo del niño se estrelló contra la acera ante el espanto de todos los que estaban alrededor. Arriba, su madre y la policía se encontraron con aquella carta de despedida sobre el tablero. Algunas películas, como la citada Ouija, reflejan perfectamente la obsesión que pueden comenzar a sufrir los participantes en estas sesiones. Escuchan a sus familiares con otras voces y los ven con otras caras. Tienen visiones y percepciones erróneas. Sufren desvaríos, acatan órdenes inexistentes. Adecuan sus paranoias al mundo real. Aquí se podría citar el caso de un muchacho de Badajoz que veía a un niño sin piernas de unos 4 años flotando en el cuarto del baño. Un caso famoso ocurrido en el Cerrito, en California, a principios del siglo XX, da la medida de la obsesión en la que pueden caer los individuos que practican este mal llamado juego. El 7 de marzo de 1920, los periódicos californianos informaban con grandes titulares: ciudad entera maldita por la Ouija. Al parecer, la noche anterior la policía había tenido que detener a 7 personas que se habían vuelto locas después de asistir a una sesión de Ouija. Una chica de 15 años fue arrestada vagando por las calles. Estaba completamente desnuda porque decía que así podía contactar mejor con los espíritus. En días posteriores, la Ouija epidemia, como se llamó este fenómeno de histeria colectiva, se trasladó a otras localidades. Incluso un oficial de la policía cayó en la obsesión y comenzó a rasgar su uniforme y sufrió un ataque de histeria cuando se encontraba vigilando una entidad bancaria. Llegó a tal punto el estado de histeria colectiva que las autoridades tuvieron que enviar psicólogos y psiquiatras de otros lugares a El Cerrito para que examinaran a 1,200 personas. Prohibieron la Ouija tanto en esa localidad como en las localidades cercanas. Todos los tableros fueron quemados y no se permitió que estas piezas volvieran a las jugueterías. Ciencia y religión. Cuando una persona se embarca en una experiencia Ouija en estados mentales no apropiados, el resultado puede ser la obsesión y la paranoia. He conocido gente que no hace nada sin consultar con la Ouija. Ese punto es el límite. Este fenómeno se ha apoderado de sus vidas. Algunos psiquiatras consultados por Milenio 3 hablan del peligrosísimo cóctel que componen estados mentales alterados, jóvenes y Ouija. Todo depende de 2 factores. En primer lugar, de cómo alguien puede ser influenciado por la creencia de que la Ouija tiene vida propia o sirve de intérprete a seres de otros mundos. Y en segundo lugar, hay que constatar que una mente equilibrada no está a salvo en determinadas circunstancias. En ocasiones he comprobado que aquellos que no eran crédulos al respecto se sienten muy sorprendidos por el resultado, y esto también les llega a impresionar de forma muy profunda.
La verdad es que la combinación de perturbaciones mentales y Ouija es una de las peores que existen, y no solo con la Ouija, sino con otros tipos de fenómenos llamados paranormales, porque en esos casos la interpretación de estas realidades está exenta de cualquier capacidad crítica, y por ende la persona puede llegar a tomar al pie de la letra cualquier traducción de estas realidades. Es evidente que algunas personas no están indicadas para tener estas experiencias. Algún psiquiatra muy conocido decía que cuando alguien llegaba a su consulta y le hacían rellenar la ficha preliminar con los datos personales y la causa por la que solicitaba un análisis, y aquí especificaba Ouija, se echaba a temblar. Este especialista en los años 70 consideró el espiritismo y la Ouija como una auténtica plaga que desencadenaba procesos mentales peligrosos, una epidemia que luego fue decreciendo afortunadamente. La Iglesia, naturalmente, aborda este asunto desde otra perspectiva. José Antonio Fortea, exorcista y sacerdote, opina que no se debe realizar este tipo de mal llamados juegos porque, en su consideración, no son juegos. Fortea asegura que con la Ouija podemos abrir puertas que no podemos controlar y en ocasiones se han dado casos de verdadera posesión demoníaca u obsesión demoníaca, siempre según la Iglesia. Recuerda que hay casos de niños de muy corta edad que, realizando sesiones de este tipo, han sufrido graves trastornos. En sí misma, la Ouija no es algo demoníaco, explica Fortea, es simplemente un instrumento para contactar con el mundo de los espíritus. En sí mismo no es algo satánico o demoníaco. El problema es que en ese mundo de los espíritus también hay demonios y pueden venir demonios. Y ahí radica el problema, que uno puede estar llamando a un difunto familiar y sin embargo puede venir un demonio. Claro, no hay forma de evitar ese riesgo, por más que uno sepa de espiritismo y hay gente que sabe mucho. Sin embargo, no hay forma de evitar ese peligro. La Iglesia solo habla de puertas abiertas al más allá, aunque en general desestima estos asuntos. El exorcista Fortea tiene claro que la Ouija puede ser una de esas puertas y el riesgo es más que alto. Es un misterio, no sé por qué. En la primera ocasión que realizan una sesión espiritista, muchos participantes quedan poseídos y sin embargo hay personas que lo han realizado 30 o 40 veces y no han quedado poseídos. Lo que sí está claro es que cada vez que se realiza hay un riesgo, a veces a la primera, a la quinta o a la 10ª vez. No hay nadie que lo pueda realizar sin ningún riesgo. La solución para todo este mundo complejo y variado de fenómenos que tienen que ver con los espíritus y los demonios es siempre la oración a Dios. Allí no hay ningún peligro. Allí está la medicina de todo. La oración esencialmente viene dada en el libro Ritual de Exorcismos, en el que hay distintas posibilidades según los casos. Se trata de que el sacerdote ore a Dios para que Dios libere a esa persona. Es un poder sacerdotal no muy utilizado, pero existe. Es el poder de expulsar al demonio. Es un poder instituido por Jesús, tal y como aparece en el Evangelio. Y eso es el exorcismo en definitiva.